Leyendas de Avisán, de Daniel Sierra. Tomo primero. Erdebaile. Capítulo 1. Los últimos martillazos del día caían aún con fuerza sobre el yunque de Berjar. El último par de herraduras que habría de colocarle al percherón de Tindef se unirían al resto de azadones, hoces y demás aperos que salían de su forja habitualmente. Un día de trabajo más, sin sobresaltos ni sorpresas, como cualquier otro. Y, como cada uno de ellos, al finalizar la tarea, Berjar organizaba sus herramientas, limpiaba con esmero su mesa de trabajo y, tras asearse un poco en la pila situada en una esquina de la estancia, colgaba su delantal, se sentaba en el escaño y se bebía los 2 tragos que aún le esperaban en su recio copón de bronce. El día había sido como todos los demás, pero no así la noche. Esa noche, una luna en cuarto creciente lucía discreta entre las espesas nubes que llevaban semanas en el cielo de Harsir. Era la señal que Berjar aguardaba cada mes. Comprobó que todo estuviera en orden. Nada se escuchaba en casa, ningún sonido le llegaba a través de la ventana de su herrería. Suspiró y colocó su mano izquierda sobre los 3 símbolos garabateados que perforaban sutilmente la esquina superior derecha del escaño, y susurró unas palabras ininteligibles, al tiempo que los dedos de la otra mano realizaban un retorcido gesto en el aire. Bastó un clic para que un compartimento apareciera a su lado, dejando al descubierto una pequeña caja de madera de jove, maravillosamente tallada y grabada, que Berjar recogió y depositó en su mesa de trabajo. Activó un minúsculo mecanismo en su colgante. Una pequeña llave cayó en su mano. Abrió la caja. Dentro, una especie de bisturí acompañando a una figura inacabada de un grifo, realizada en un extraño material, similar al cristal, pero de apariencia más frágil y delicada. Dispuso un tapete limpio sobre la mesa y, con cuidado, colocó sobre él la pequeña figura. Con 2 dedos, sujetó firmemente el bisturí acercándolo a aquel grifo, pero en el momento en el que el fino metal de su herramienta rozó apenas la figura, Berjar la dejó caer sobre el tapete. Su gesto dibujó una fugaz mueca de frustración. El bisturí y la figura regresaron cuidadosamente a su lugar. Antes de que cantase el gallo, Berjar ya estaba en pie preparándose para la faena. Había comprobado que su segundo hijo, Rigo, se había marchado. El arco y el carcaj no descansaban junto a la puerta de casa. Sus otros 3 hijos aún dormían plácidamente. Como cada mañana, antes de encender la fragua, tocó el amuleto que colgaba de su cuello y en voz casi inaudible susurró: «Fesaekan vérate, fesaekan vinedinte». Otro día sin ti, otro día que te necesitamos. Una suave luz se escapó entre sus dedos. Sus ojos se humedecieron un instante. Pese a que su mujer Sir les había dejado casi 5 años atrás, su presencia era constante. No podría agradecerle, ni aunque viviera 100 vidas, lo que había hecho por él. El amor que le profesaba podría tardar otros 100 años en disiparse. Su recuerdo vivía en sus 4 hijos, en cada recoveco de la casa, en cada golpe de martillo y en esa figura de cristal que no había sido capaz de tocar desde su marcha. Le martirizaba no haber podido ayudarla en el fatal desenlace, pero al menos había conseguido mantener la promesa respecto a sus hijos. Seguían a salvo. La herrería les permitía llevar una vida tranquila y sin sobresaltos. Harsir no era un pueblo muy grande. Sus habitantes se dedicaban casi en exclusiva a la huerta y al ganado, aunque el río Sure, que daba nombre a la comarca, solía correr cargado de salmones y truchas en época estival, y el bosque que lo escoltaba en su recorrido por las altas praderas era conocido por la cantidad de vida que albergaba en su interior. Berjar se sentía cómodo allí. Era un lugar apacible, y la gente no se metía donde no la llamaban. Se dedicaban a sacar adelante a sus familias con trabajo duro, nada más. Después de años de ir de un lado para otro,
Le parecía que había encontrado al fin su sitio, y llevaba años sin forjar una espada. A Sir le habría encantado. Ya iban apareciendo los clientes por la herrería. Delenhard, el hijo mayor de Berhard, se encargaba de despachar con ellos. Era el vivo retrato de su padre, alto, fornido, con una mirada violeta y amable sobre un rostro anguloso, salpicado de pecas del mismo color rojizo que su largo cabello, siempre recogido en una coleta. Verlo era ver a su padre 30 años atrás. Desde que tenía uso de razón, había estado pegado al fuego y al metal. Durante años, al despertarse cada mañana, se vestía el delantal y pasaba horas y horas observando y preguntándolo todo, e intentando persuadir a su padre para que le dejase trabajar. Primero, ordenando las herramientas y limpiando la herrería. Luego, acarreando materiales y afilando y sacando lustre a algunas de las piezas que su padre iba terminando. Por fin, su insistencia y el orgullo de padre de Berhard le habían permitido elaborar sus primeras obras, que aún guardaba bajo su jergón como recuerdo. Desde hacía unos meses, al cumplir los 16 años, ya podía decir que trabajaban codo con codo. Se turnaban para atender a los clientes, y Delenhard tenía toda la fragua para él cuando su padre se tomaba algún descanso. Lo único innegociable era que Berhard encendía y apagaba el fuego cada día, momentos en los que él se encargaba de reclutar a sus hermanos para el desayuno y la cena, salvo a Rigo, que era algo así como un espíritu libre que iba y venía a su antojo. Su padre se lo permitía porque siempre deja algo en la mesa, y todos habían sido educados en la idea de que tenían que ser útiles. Viren y Cerule, sus otros 2 hermanos, inseparables, se dedicaban a cuidar de las gallinas y a evitar que caracoles y demás bichos acabasen con el pequeño huerto de la parte trasera de la casa. Pero, sobre todo, daban de comer y paseaban al Orre, el caballo de la familia, un bayo que llamaba la atención por su alzada y porte noble. El pago por un trabajo bien hecho, decía Berhard cuando algún curioso le preguntaba, extrañado de que un herrero de pueblo fuera el dueño de semejante animal. En más de una ocasión, Gleska había insistido en su compra, pero siempre había recibido un rotundo no por respuesta. El sol estaba en su cenit cuando Tindef apareció con su caballo y 2 jarras de cerveza. Nunca pasaba inadvertido en Harsir. Chancero y despreocupado, sus formas contrastaban rotundamente con las de sus vecinos, igual que su rostro cetrino y su cabello ensortijado, negro como el azabache, rasgos propios de los pueblos del este de más allá de las montañas Kurbori. Como Berhard, también era foráneo en el pueblo. Ambos habían llegado casi al mismo tiempo durante los meses de abundancia del año de Simbasur, que concitaron en la comarca a muchos hombres que buscaban labrarse un futuro y a muchos comerciantes que perseguían engordar su presente. Tindef solía contar, a quien estuviese dispuesto a escuchar, que su vida de recorrer las tierras de Thingous y demás reinos de Avisan, vendiendo bagatelas a los ingenuos, se había terminado el mismo día que las manos de la mujer más hermosa de la comarca acariciaron la grupa de su percherón. En ese momento tiró al río todo su cargamento y la cortejó hasta que ella accedió a ser su esposa. Berhard había escuchado 1000 veces ese relato, coloreado con anécdotas y chascarrillos, pero lo que siempre se le olvidaba mencionar a su amigo era que el padre de Balkea, su mujer, lo habría abierto en canal si no la hubiese desposado después de haberla deshonrado la noche de su 17 cumpleaños. Así pues, Berhard era de los pocos habitantes del pueblo que estaban dispuestos a compartir con el excomerciante una charla o una cerveza. Le venía bien para romper el monótono rumbo de su jornada. Tindef le dejó las riendas de su caballo a Delenhard al tiempo que, con un grácil movimiento, depositaba en la mesa del herrero las 2 jarras de cerveza. «Bebamos, amigo», dijo mientras se acomodaba en el banco de madera, invitando a Berhard a que lo acompañara con un leve giro de cabeza. «Deja que tu chico se encargue del caballo».
Antes de acompañar a su amigo a la mesa, Berjar suspiró profundamente, dispuesto a acometer su ritual diario. Se acercó al enorme barril situado al lado de la puerta de la fragua y sumergió la cabeza en el agua durante los segundos precisos para recuperar la temperatura adecuada. La jornada estaba terminando y el calor había apretado de lo lindo. Aunque ya próxima la época de las primeras nieves, llevaban una semana soportando unas temperaturas propias de los meses de verano, y eso hacía de la fragua lo más parecido al infierno. Cuando por fin se secó con un trapo cabellos y barba, se sentó enfrente de Tindef. «Hacía tiempo que no venías tan acompañado», dijo el herrero, señalando con la mirada las 2 jarras que sudaban sobre la mesa. «¿Qué se celebra, viejo amigo?» «Nunca nada tan especial como saludar a mi amigo el pelirrojo». Estalló en una carcajada y levantó su jarra buscando la de Berjar. Las chocaron con fuerza y bebieron un largo trago a la salud de ambos. Hablaron durante largo rato de caballos, de política y de juegos de azar. Hasta que, cuando el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas, las jarras de cerveza se convirtieron en un recuerdo lejano. Entonces, algo cambió en el rostro de Tindef. De súbito, una sombra ocultó la mirada dirigida al herrero. «Tienes que marcharte», dijo secamente. «¿Qué estás diciendo?» «Llegarán esta noche. Coge a tus hijos y sal de esta maldita comarca», le instó Tindef una vez más. Berjar se levantó lentamente de la mesa sin dejar de mirar a su amigo, que se había abierto la chaqueta de cuero gris, dejando al descubierto un pequeño objeto en el que se reflejaban los últimos rayos del sol. Le bastaba con eso para saber que no podía permanecer más tiempo en Harsir. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas?», le preguntó. Sabía que era inútil fingir que no era él a quien buscaban, pero no entendía que le pudiera brindarle la oportunidad de escapar. «En otras circunstancias te habría atravesado aquí mismo, sin mediar palabra, y luego me habría orinado en tu cadáver a un fresco delante de todo el pueblo. Pero ya no soy un asesino, al menos no como lo era antes. Supongo que los años con Valkea me han apaciguado un poco y, además, os tengo estima a ti y a tus hijos». Hizo una pausa. «Lástima que hayas tenido que ser tú». «¿Desde cuándo sabes?» «Siempre he sospechado de ti, desde que llegué a este pueblo», le interrumpió Tindef. «Pero con ella la vida me sonrió enseguida», dijo, señalando en dirección a su casa, «y no quise nada más. Supongo que durante todo ese tiempo se me borraron las ganas de perseguir fantasmas. Se vive bien por aquí y me merecía un descanso. Todo cambió hace unas 7 lunas. Recibí un mensaje. Se me estaba acabando el tiempo, así que tuve que esmerarme por encontrar la prueba definitiva». Hizo una pausa dramática mientras se pasaba la mano por la cara para limpiarse el sudor. «Y la encontré. Al fin y al cabo, ambos seguimos al grifo en algún momento». Al decir eso, a Tindef se le dibujó una sonrisa y sacó de un bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de madera de jove. «Extraño que un simple herrero en un pueblo perdido de Thingous tenga algo así, ¿verdad? El jove de Galdane no resulta barato, precisamente». Berjar la miró incrédulo. No era posible. Las defensas y lo que había dicho de seguir el grifo. No era posible. Se apresuró dentro de la fragua y abrió el escaño para comprobar que, como sospechaba, la caja que estaba en manos de Tindef era la suya. «¿Qué me impide acabar contigo ahora y terminar aquí con todo esto?», preguntó Berjar, sintiendo que la desesperación empezaba a crecer en su interior. «Nada, supongo. He dejado tu mandoble donde lo encontré». Se rió el cetrino, mientras se acercaba a la puerta de la fragua e indicaba con un gesto una pequeña hendidura a un lado de la forja. «Pero te advierto que nada cambiará. Nada terminaría aquí. Ellos saben quién eres,
Saben quiénes son tus hijos y dónde encontraros. Puedes matarme, pero todo lo demás seguirá el curso previsto». El ruido de los cascos de un caballo al acercarse pausó la conversación. «Tindef», gritó Delenjar desde la grupa del zaino que había errado para el amigo de su padre. «Siento haber tardado tanto. ¿Ya tienes tu caballo preparado?» Bajó la cabeza en actitud culpable y prosiguió. «He estado comprobando que todo estuviese en orden». «Perfecto, hijo», respondió Tindef sin apartar la mirada de Berjar. «Has hecho bien. Nadie está a salvo de llevarse una sorpresa. Y así tu padre y yo hemos podido hablar tranquilamente». Berjar aún mantenía la mirada fija en Tindef. «Delenjar, ensilla a Lorre y consigue otro par de caballos ya mismo. Diles a tus hermanos que preparen lo necesario para viajar hasta Dédimos esta misma noche», ordenó Berjar. «Saldremos en cuanto estéis listos». «¿A Dédimos ahora? ¿De noche?», le preguntó su hijo sorprendido. «¿Ha pasado algo?». El rostro de Berjar se endureció aún más. Esta vez miró directamente a su hijo. «Saldremos en cuanto estéis listos». Su hijo no rechistó. No necesitaba saber nada más. Desapareció de su vista corriendo y llamando a sus hermanos. Su padre podía confiar en que haría las cosas como tenían que hacerse. Delenjar encontró a Viren y Cerule en la cocina, preparando la mesa para la cena. «Chicos, dejad de hacer lo que estéis haciendo y preparaos un atillo con lo indispensable para pasar unos días fuera. Coged algo para padre, para Rigo y para mí». Sonrió, camuflando su creciente preocupación. «Nos vamos a Dédimos esta misma noche. Tengo que preparar a Lorre e ir a hablar con Gleska para que me preste por unos días ese pinto tan bonito que tanto os gusta». «¿Cómo es que nos vamos esta noche, hermano?», respondió Viren perplejo. «A padre le ha salido un trabajo urgente allí y debemos partir cuanto antes». «Pero está anocheciendo. ¿Vamos a tener que cruzar el bosque?», replicó Cerule. «¿Acaso tenéis miedo de los lobos, de los esbertos o de las saporaposas?», bromeó Delenjar. «No tenemos miedo a nada», gritaron indignados los pequeños. «Vamos, Viren, vamos a prepararlo todo». Y los dos niños subieron atropelladamente a su cuarto. «Esperadme dentro de la casa», les gritó. Bajó entonces a la cuadra. El precioso bayo le saludó con un suave relincho. Delenjar le acarició el morro con dulzura y le palmeó la grupa. Le colocó la silla y las alforjas, ajustando firmemente petrales y cinchas. Ajustó los estribos a su medida y le pasó la cabezada. En cuanto todo estuvo preparado, salió al galope hacia casa de Gleska, propietario de casi 3/4 partes de los caballos del pueblo. Gleska poseía una caballería de unos 20 ejemplares, unas 80 cabezas de ganado y hectáreas de terreno que arrendaba a medio pueblo para pastos y huertas. Podría haber sido un hombre poderoso o, al menos, aprovecharse de su posición, pero era amable y poco dado a disputas. Prefería disfrutar de la tranquilidad de que supone llevarse bien con todos, de poder pasearse por el pueblo sin necesidad de ser escoltado y de sentarse con cualquiera en cualquier momento a compartir una buena taza de peramí o una jarra rebosante de cerveza tibia. Por eso, cuando Delenjar entró al galope en su propiedad, pidiéndole con premura 2 caballos para viajar, no dudó un momento en prestárselos. Había visto la urgencia en los ojos del joven, y Berjar era un hombre bueno en quien se podía confiar. No se había vuelto a sentar desde que envió a sus hijos a preparar su marcha. Seguía firme, imperturbable, intentando descifrar a aquel hombre al que había llamado amigo los últimos años. ¿Cómo era posible que lo hubiese descubierto? ¿Cómo había podido burlar sus defensas y hacerse con la caja? ¿Realmente había sido uno de los suyos? Pero, ¿cuándo? Todas las preguntas iban martilleando su cerebro, pero para ninguna había hallado respuesta. Tindef conservaba la misma actitud desenfadada, guardando las distancias. Nunca lo había tomado por un hombre fuerte o habilidoso, mucho menos por un hombre que pudiera matar a sangre fría. Sin embargo, allí estaba, esperando.
Ya nos has avisado. Aún no sé si he de agradecértelo, pero si van a venir a por nosotros, supongo que no será buena idea que te encuentren aquí, dijo Berhard. Supongo que tienes razón. Tindef se encogió de hombros. Será mejor que me marche ya. Y, con 2 pasos, comenzó a marcar el camino hacia su casa. Levantó la mano. La cuestión, viejo amigo, es que no tengo a dónde volver. Como tú, no tengo sitio ya en este lugar. Hizo otra pausa teatral y, sin volverse, prosiguió. Y me debo a una causa superior. Nada me retiene aquí. ¿Valkea? Valkea está muerta, interrumpió Tindef con un sonoro suspiro. La charla de Berhard y Tindef quedó en pausa cuando un estrépito de cascos invadió el silencio del anochecer. Delenhard, montado en Lorre y tirando de otro par de caballos, se acercaba al galope. «¡Padre, padre! Un grupo de jinetes se acercan desde el bosque», dijo exhausto mientras iba frenando a Lorre y bajaba de un salto de la silla. «Nunca había visto tantos caballos juntos. Son muchos, padre». «Pronto», se lamentó Tindef. «Se han adelantado». «Delenhard, llama a tus hermanos y montad», apremió Berhard. «¡Viren! ¡Cerule! ¡Salid!», gritó su hermano mayor. Al instante, los pequeños se presentaron arrastrando un par de sacos. Berhard montó a los pequeños en Lorre y Delenhard cargó los sacos en los otros 2 caballos. «Padre», dijo Delenhard, «no he podido encontrar a Rigo. No sé dónde está». Has escuchado el capítulo 1 de Leyendas de Avisan, tomo 1, Erdebaile, de Daniel Sierra, narrado por Juan Carlos Albarracín.